Jesús en esta hora santa, en esta hora de sufrimiento, a través del rezo de los salmos, de los cánticos, también de nuestro silencio y de nuestra compañía. Es un gusto poder saludarlos en esta transmisión tan especial desde la Tierra Santa. Buenas noches desde Jerusalén, buenas tardes en el continente americano, de modo especial a todos los países de habla hispana de Latinoamérica. Hemos llegado a Jueves Santo 2026 y estamos ahora aquí en la Basílica de la Agonía para recordar esas horas tan amargas de Jesús en el huerto de Getsemaní. Getsemaní, Getsemaní. Jesús fue con ellos a un sitio llamado Getsemaní. Mi alma está triste hasta la muerte. Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la bellísima interpretación que escuchamos de esta magnífica coral, mientras la piedra de la agonía viene rociada con pétalos por el custodio de Tierra Santa, como primer acto de esta hora santa en la que acompañaremos a Jesús en la amarga hora de su agonía. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
لقد اجتمعنا في هذا المساء متحدين بالصلاة مع الكنيسة الأم في القدس للاحتفال في هذا En comunión con la Iglesia Madre de Jerusalén, nos reunimos en el Getsemaní para conmemorar los eventos salvíficos que tuvieron lugar en este lugar santo, en la víspera de la pasión de nuestro Señor. متأملين تنبؤ المسيح بنكران بطرس له. هرب التلاميذ خوفا هنا في بستان الزيتون، وتألم يسوع في البستان، وأخيرا تسليمه واعتقاله. مصلين كجماعة واحدة ومرنمين المزمور المساعد لنا للدخول بعمق التأمل في كل من اللحظات الثلاث، للعيش بجوهرية قراءة الإنجيل المتأمل. سيتبع ذلك فترة قصيرة من الصمت، ومن بعدها نتضرع إلى الله بصلاة المؤمنين، وفي النهاية نتلو الصلاة الربية، خاتمين احتفالنا بصلاة الكاهن الختامية. In comunione con la Madre Chiesa di Gerusalemme, siamo venuti insieme al Getsemani per commemorare gli eventi salvifici che si sono svolti in questo luogo santo alla vigilia della passione di nostro Signore. Ricordando i 3 momenti principali narrati dal Vangelo, rifletteremo sulla previsione di Cristo riguardo alla negazione di Pietro e sulla successiva fuga dei suoi discepoli, sull'agonia di Cristo nel giardino e infine sul suo arresto. Un apposito salmo introdurrà ciascuno dei 3 momenti e ci aiuterà a porci nel giusto spirito al fine di vivere più pienamente le letture del Vangelo che verranno proclamate. Seguirà un breve periodo di silenzio e una preghiera conclusiva, una preghiera universale e il Padre nostro concluderanno infine la nostra celebrazione. Together with the Mother Church of Jerusalem, we have come together at Gethsemane to commemorate the salvific events that took place in this holy place on the eve of our Lord's Passion. Recalling the 3 principal moments as narrated by the Gospels, we will be reflecting upon Christ's prediction of Peter's denial and the subsequent fleeing of his disciples, Christ's agony in garden, and finally his arrest. A psalm which will introduce each of the 3 moments will put us in the right spirit to accept the appropriate gospel readings that will follow. A short period of silence and a concluding prayer will follow the gospel readings. A universal prayer and the Our Father will conclude our celebration. Cari fratelli e care sorelle, benvenuti. Dopo aver celebrato Tras celebrar la Cena del Señor hace poco, entramos ahora en el huerto de los olivos con Jesús. con Gesù nell'orto degli ulivi, idealmente En el cenáculo vivimos un momento de gran intimidad. di grande intimità. Gesù Jesús sentado a la mesa con sus discípulos, una amistad que alcanza su punto culminante justo cuando se cierne la sombra de la traición, un amor hasta el final, que se vuelve aún más verdadero y firme al consumarse en el contexto de la traición, un gesto, el del pan y el del vino, tan grande que los discípulos aún no pueden comprenderlo del todo. Sin embargo, Jesús, precisamente en este contexto, desea estar con ellos, con sus discípulos, con sus amigos. Y ahora, aquí en Getsemaní, trae consigo a los 3 más cercanos,
los que lo acompañaron en el monte de la transfiguración, y les dirige y nos dirige a nosotros esta noche una sencilla petición. Una richiesta semplice. Quédense aquí y velen conmigo. E vegliate con me. Una richiesta Una petición sorprendente. ¿Acaso Jesús necesita realmente la compañía de los hombres? degli uomini. Davvero ¿Acaso necesita hombres como nosotros, che spesso que a menudo no comprendemos, que nos distraemos, que nos cansamos, que somos frágiles? fragili? Necesita hombres que pronto huirán, que lo dejarán solo en el momento decisivo. Solo nel momento decisivo della sua vita? Qui nell'orto degli ulivi En el huerto de los olivos, non si aquí, presenta Jesús no se presenta como un héroe solitario, solitario, como un líder fuerte que no necesita a nadie, bisogno di nessuno. sino como un hombre que vive su humanidad plenamente. Fino in fondo la sua umanità. E come ogni uomo Como todo hombre que en la hora de la prueba siente la necesidad de la cercanía de un amigo. un amico. No busca hombres que le den el consejo adecuado, no pide hombres capaces de liberarlo de la prueba, no exige la presencia de hombres fuertes que lo protejan, Non pretende neanche la presenza simplemente pide que no lo dejen solo. chiede semplicemente di non essere lasciato solo. Questa, fratelli e sorelle, è forse una Esta, queridos hermanos, es quizá una de las revelaciones más sorprendentes de esta noche. Dio ha bisogno Dios necesita la compañía del hombre, nos necesita tal como somos. così come siamo venuti questa sera Y así nosotros también in questa podemos entrar en este momento, e allora anche noi en esta basílica, en este santuario, senza maschere sin máscaras, sin pretender ser diferentes de lo que somos. da quello che siamo. Podemos traer aquí nuestro La cansancio, nostra fatica, nuestras la distracciones, nostra distrazione, le nostre nuestros miedos, perfino incluso nuestro sueño. sonno. Possiamo portare Podemos traer un corazón que tal vez aún no lo haya comprendido todo, che desidera restare, pero que anhela quedarse. perché ciò che conta Porque lo que importa esta noche no es comprenderlo todo, non è capire tutto. sino estar presente, permanecer. E allora prepariamoci a vivere Preparémonos para vivir este tiempo de oración con sencillez y autenticidad. restiamo, Quedémonos con Él, vegliamo, velemos con Él, facciamo acompañémosle. Oremos con Cristo a tentazione. Oremos con Cristo para superar la tentación y el peligro. Lectamus genua. Oremus. Domine Gesù Cristo, Señor Jesucristo, que en el huerto nos enseñaste con el ejemplo a superar el peligro y la tentación, concédenos que siempre estemos atentos a la oración y merezcamos atender sus abundantes frutos. fructum consequi mereamur, qui vivis et regnas, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Levate.
líbrame de las manos del pecador. Es lo que vamos a responder al Salmo 54. Dios mío, escucha mi oración, no te cierres a mi súplica, hazme caso y respóndeme, me agitan mis ansiedades, me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado, descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se agita mi corazón, me sobrecoge un pavor mortal, me asalta el temor y el terror, me cubre el espanto, y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto, esperaría en el que puede salvarme del huracán y la tormenta. Destrúyelo, Señor, confunde sus lenguas, pues veo en la ciudad violencia y discordia. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas, en su recinto crimen e injusticia. Dentro de ella, calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Si fuera mi enemigo el que me agravia, podría soportarlo. Si mi adversario se alzara contra mí, me ocultaría de él. Pero eres tú, un hombre de mi condición, mi amigo y confidente, con quien vivía en dulce intimidad. Juntos íbamos entre la multitud a la casa del Señor. Que la muerte los sorprenda, que bajen vivos al abismo, porque dentro de sus moradas solo existe la maldad. Yo, en cambio, invoco al Señor y Él me salvará. De tarde, de mañana, a mediodía, gimo y me lamento, pero Él escuchará mi clamor. Él puso a salvo mi vida, se acercó cuando eran numerosos los que estaban contra de mí. Dios, que reina desde siempre, los oyó y los humilló. Pausa, porque ellos no se corrigen ni temen a Dios. Alzan las manos contra sus aliados y violan sus pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero su corazón desea la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero hieren como espadas. Confía tu suerte al Señor y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo perezca. Y tú, Dios mío, los precipitarás en la fosa más profunda. Los hombres sanguinarios y traidores no llegarán ni a la mitad de sus días. Yo, en cambio, confío en ti, Señor. Und waren doch gezückte Schwerter. Wirf deine Sorge auf den Herrn, wird dich erhalten. Niemals lässt den Gerechten wanken. Du aber, Gott, du wirst sie hinabstürzen in die tiefste Grube. Blutgierige Männer und Betrüger erreichen nicht die Mitte ihres Lebens. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich. Dios mío, líbrame de las manos de los pecadores. Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Matteum. Del Evangelio según San Mateo. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa mía, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño.
Pero después que yo resucite, iré ante ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Marcum. Del Evangelio según San Marcos. Then after singing a hymn, Después del the canto de los disciples came salmos, here to the Mount salieron hacia el Olives. monte de los olivos. Then Jesus Y said to Jesús them, les dijo: "All of you todos will have ustedes your se van a faith shaken, escandalizar, for it is porque written, dice la Escritura: I will strike the heriré al shepherd, pastor y se and the sheep dispersarán will be las ovejas. Pero después de que yo But after I have been resucite, raised iré up, ante I ustedes shall a go Galilea. before you to Galilee." Pedro le dijo: aunque todos se Peter said to him, escandalicen, yo no me escandalizaré. Even though all should have their faith shaken, Jesús le respondió: mine will not te be. aseguro que hoy, esta misma noche, Then Jesus antes said to que him, cante el gallo por segunda Amen. vez, me I habrás say to you, negado 3 veces. This very night, Pero él before the cock insistía: crows twice, aunque tenga que you will morir deny me contigo, 3 jamás te times. negaré. Y todos decían lo mismo. But he vehemently replied, "Even though I should have to die with you, I will not deny you." And they all spoke similarly. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Passio Domini nostri Iesu Christi secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. Le Seigneur dit Simón, à Simón, Pierre, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros voici que como Satan trigo, vous a réclamé pero pour yo he vous rogado passer por au ti crible para que comme tu le fe no vin. desfallezca. Mais Y j'ai tú, prié pour toi, cuando hayas afin vuelto, que ta confirma a foi ne tus défaille hermanos. pas. Él dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él dijo: te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que hayas negado 3 veces que me conoces. Y les dijo: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿les faltó algo? Ellos respondieron: nada. Les dijo: pues ahora el que tenga bolsa que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga, que venda su manto y compre una espada, porque les digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito: ha sido contado entre los malhechores, porque lo mío llega a su fin. Celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac. Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce test de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Verbum Domini. Oremos con Cristo ad firmitate. Oremos con Cristo para obtener firmeza en la fe. Flectamus genua. Oremus. Domine Iesu Christe,
qui negationem Señor Jesucristo, tú predijiste la negación de Pedro y oraste misericordiosamente por él, para que con su ejemplo confirmara a los hermanos. Concédenos, a quienes a menudo nos desviamos del camino recto de tus mandamientos, la fuerza para confesar tu santo nombre y para jamás negarte. via deviantibus, sanctum tu nomen vi inconfidenti, et nunquam a tui negationem accedamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Levate. Second. Y ahora nos preparamos para recitar el Salmo 61. Fiatus est in me, spiritus meus, in me turbatum est cor meum. Turbado está mi espíritu dentro de mí, turbado está mi corazón.
My soul rests Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la salvación. Solo Él es mi roca de salvación, Él es mi baluarte, nunca vacilaré. How long will you ¿Hasta cuándo se ensañarán con un hombre para derribarlo entre todos, como si fuera un muro inclinado o un cerco que está por derrumbarse? even highly Solo piensan en menoscabar mi dignidad y se complacen en la mentira. the blessed with Bendicen con la boca y maldicen con el corazón. my Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza. my hope. Solo Él es mi roca de salvación, Él es mi baluarte, nunca vacilaré. I shall not fall. Mon salut est Mi salvación y mi gloria están en Dios. Él es mi roca firme, en Dios está mi refugio. compté sur lui. Confíen en Dios constantemente, ustedes que son su pueblo. Desahoguen en Él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. L'homme n'est qu'un seul. Los hombres no son más que un soplo, los poderosos son solo una ficción. Puestos todos juntos en una balanza, pesarían menos que el viento. No se fíen de la violencia, ni se ilusionen con lo robado. Aunque se acrecienten las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Dios ha dicho una cosa, dos cosas yo escuché, que el poder pertenece a Dios, y a ti, Señor, la misericordia, porque tú retribuyes a cada uno según sus acciones. Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Marcum, secundum Lucam. Del Evangelio según San Lucas. Iesus egressus iban secundum Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos y los discípulos le siguieron. sunt autem illum et discipuli. Llegando al lugar les dijo, velen, recen, para que no caigan en la tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba. Et ipse avulsus est abei. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Orabat dicens, Pater, si vis transfer calicem istum a me, verum tamen non mea voluntas sed tua fiat. Apparuit autem illi angelus de celo conforta. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza y les dijo, ¿cómo es que están dormidos? Levántense y oren para no caer en tentación. Surgite, orate, ne intretis in tentationem. Verbum Domini.
Passio Domini nostri Gesù Christi secondo Matteo. Del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: «Quédense aquí mientras yo voy allí para orar». Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo». Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: «Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: «¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para que no caigan en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Se alejó por segunda vez y suplicó: «Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad». Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: «Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense y vamos. Ya se acerca el que me va a entregar». ومضى مرة أخرى وصلى ثالثة فردد الكلام نفسه ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا هكذا اقتربت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين. قوموا ننطلق هكذا اقترب الذي يسلمني. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Passio Domini nostri Gesù Christi secundum Marcum. Del Evangelio según San I Marcos. discepoli giunsero a questo podere. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Sedetevi qui. «Quédense aquí mientras yo voy a orar». Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando». Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: «Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: «Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: «Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya se acerca el que me va a entregar».
Verbum Domini. Oremos para que podamos ser partícipes con Cristo de su tribulación y su gloria. Oremus. Domine Iesu Christe, qui in orto tristis usque ad mortem effectum. Señor Jesucristo, que en el huerto, sumido en la tristeza hasta la muerte, no hallaste consuelo en los discípulos adormecidos, concédenos recibir fortaleza de su debilidad, para que velando contigo en oración, merezcamos participar de tu tribulación y de tu gloria. Qui vivis et regnas in saecula. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Levate. Ab insurgentibus in me, liberabi me Domine, quia occupaverunt anima mea. Líbrame, Señor, de los que se levantan contra mí, porque se han apoderado de mi alma. Recitaremos el Salmo 87. Señor mío Dios y mi Salvador, día y noche estoy clamando ante ti. Que mi plegaria llegue a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Porque estoy saturado de infortunios y mi vida está al borde del abismo. Me cuento entre los que bajaron a la tumba y soy como un hombre sin fuerzas. Yo tengo mi lecho entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro.
como aquellos en los que tú ya ni piensas, porque fueron arrancados de tu mano. Me has puesto en lo más hondo de la fosa, en las regiones oscuras y profundas. Tu indignación pesa sobre mí y me estás ahogando con tu oleaje. Apartaste de mí a mis conocidos, me hiciste despreciable a sus ojos. Estoy prisionero sin poder salir, y mis ojos se debilitan por la aflicción. Yo te invoco, Señor, todo el día, con las manos tendidas hacia ti. Signore, verso di te protendo le mie mani. Eneida vamini oni ¿Acaso haces prodigios por los muertos o se alzan los difuntos para darte gracias? ¿Se proclama tu amor en el sepulcro o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se anuncian tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en la tierra del olvido? Yo te invoco tu ayuda, Señor. Desde temprano te llega mi plegaria. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué me ocultas tu rostro? Estoy afligido y enfermo desde niño, extenuado bajo el peso de tus desgracias. Tus enojos pasaron sobre mí, me consumieron tus terribles aflicciones. Me rodean todo el día como una acorrentada, me envuelven todos a la vez. Tú me separaste de mis parientes y amigos, y las tinieblas son mis confidentes. Kifu alai yachad, irkachta mimeni oev verea, meyudai machshach. Líbrame, Señor, de los que se levantan contra mí, porque se han apoderado de mi alma. Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Mateum. Del Evangelio según San Mateo. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Aquele que eu beijar é ele. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salve, Maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Unos de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai? Él podría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles.
Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder así? Y en ese momento dijo Jesús a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Pero todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam. Marcum. Del Evangelio según San Marcos. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaba allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana y lo sujetaron. Pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Lucam. Jesús estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Oremos.
ut per amoris vincula servire Christo gaudeam. Oremos para que podamos regocijarnos sirviendo a Cristo mediante los vínculos de amor. Oremus. Domine Iesu Christe, qui pro redemptione hominum, Señor Jesucristo, que para la redención de los hombres entregaste voluntariamente tu amada alma en mano de los enemigos, concédenos a que nosotros, que por tu liberación hemos sido librados de las trampas del demonio, nos regocijemos en servirte mediante los vínculos del amor. in saecula saeculorum. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Levate. Y ahora contemplamos la incensación de la piedra de la agonía, mientras la coral magníficamente interpreta: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
Fratres carissimi, qui nocte agonia Queridos hermanos, aquí en la noche de la agonía en la que Cristo oró al Padre con inefables súplicas, invoquemos a Dios Todopoderoso a una sola voz. invocemus. Kyrie eleison, del griego Señor, ten piedad. Por amor a la Santa Iglesia de Dios, dividida a causa de nuestros pecados, para que el Espíritu Santo la reúna y la unifique. Para que el Redentor del mundo que oró con lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre por todos los hombres. Por aquellos que conocen la amargura del abandono y la soledad, por aquellos que sufren a causa de una enfermedad física, el encarcelamiento o la debilidad moral. Que el Señor conceda paz, justicia, libertad y amor fraternal a todos los que viven en este mundo. Pedimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob que haga resplandecer su rostro sobre el pueblo de Israel y que les revele a Jesucristo como el Mesías esperado. Para que los pueblos del Islam encuentren la fe y en la caridad de los cristianos una luz sobre una ruta que los encamine al único que perdona y salva. Para que los cristianos perseguidos en Medio Oriente sean fortalecidos por el Padre, tal como lo fue Cristo aquí en su agonía. Por los cristianos que viven en un mundo secularizado, para que sean obedientes a las exigencias del Evangelio, así como Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Por todos los cristianos que atraviesan la oscuridad del abandono y rechazo, que el sufrimiento del Señor aquí en Getsemaní sea un impulso para un acto de entrega total por fe al Padre. Por todos nosotros, para que alcancemos la gloria de la resurrección mediante los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por la Iglesia y todos los cristianos, para que sean uno, tal como Jesús les enseñó con sus palabras y obras. Y ahora confiadamente, con el mismo espíritu con que Jesucristo oró aquí, digamos, Padre nuestro.
Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinate vos ad benedictione. Respeciquesumus Domine super ac Te familia. suplicamos, Señor, por esta tu familia, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en ser entregado en manos de pecadores y sufrir el tormento de la cruz. Tormentum, qui vivit et regna in saecula saeculorum. Amén. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sanctis, discenda super vos et maneat semper. Amén. Ite in pace. Vayan en paz, demos gracias a Dios. Y de esta manera, queridos amigos, llegamos a la conclusión de esta hora santa en la Basílica de la Agonía, en el jardín de Getsemaní, acompañando el amargo sufrimiento de Jesucristo. Permanecemos en un espíritu de oración, de silencio y de reverencia. Gracias por acompañarnos, gracias por rezar en comunión con nosotros a través de nuestros medios digitales. Los invitamos a que sigan al pendiente de todas las celebraciones y liturgias que se celebran en Tierra Santa y de manera especial en estos días tan especiales de la Semana Mayor. Mañana, Viernes Santo, durante la adoración, la exaltación de la cruz, en todo el mundo se hace una colecta en beneficio de la Tierra Santa y de su misión. A todos los que van a participar, los invitamos a unirse también a través de este gesto en ayuda de esta tierra tan especial. Que pasen una feliz tarde, una feliz noche, depende del hemisferio del cual nos sintonicen. Y nos despedimos escuchando nuevamente a este magnífico coro que interpreta Vexila Regis, uno de los himnos tradicionales para la Semana Santa, compuesto por Venancio Fortunato hace unos 1500 años, que canta el misterio de la cruz y del amor de Cristo, que muriendo nos rescató de la muerte y nos dio la vida eterna. Ha sido un gusto poder acompañarlos, poder estar rezando con ustedes desde el jardín de Getsemaní. Paz y bien.